Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Quechua Rima y Ninchis. Les saluda vuestro amigo de siempre, Edison Takuri Cabrera, y seguimos amigos en este microprograma compartiendo un poquito de la información de nuestro valioso idioma quechua. El día de hoy vamos a conocer algunas locuciones adverbiales, algunas expresiones muy usuales en quechua y hablando pues en este caso de los adverbios. Conozcamos entonces algunos rimaricuycuna de la cultura quechua. Muy bien, comencemos. Yuyainikipi rimai. Esta expresión la utilizamos normalmente para exhortar a que alguien hable, por favor, en sus cinco sentidos. Le decimos, Yau, y matan rimashanki. Oye, ¿qué estás hablando? Yuyainikipi rimai. Habla en tu sentido. Por ejemplo, Huawei, ama yuyakuychu, yuyainikipi rimai. Estamos diciendo, hijo, no seas mentiroso. Habla en tu sentido. Muy bien, la primera expresión o locución en todo caso quechua, estamos hablando de yuya y nikipi rimai. Muy bien, veamos la segunda locución adverbial. Muy bien, muy bien, esta expresión vamos a decirlo, lo utilizamos cuando alguien pues te hace algo de la nada, ¿no? Por ejemplo, yankayamanta, uma inanashen, yankayamanta, uma inanashen. De la nada está doliendo mi cabeza, no sé qué pasa, ¿no? O de la nada me han sobado, pues, ¿no? Yankayamanta, yankayamanta. Yankayamanta, segunda locución adverbial. Veamos ahora la tercera locución adverbial. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos la tercera versión de locución adverbial. Muy bien, adverbial. Juj, ilmillapi. Muy bien, o sea, en un abrir y cerrar de ojos. Veamos cómo se dice en quechua. Por ejemplo, juj, uno, ilmi, yapi. O sea, quiere decir en un abrir y cerrar de ojos. Juj, ilmi, yapi. Muy bien. Juj, ilmi, yapi. Pasa capusca. O sea, en un abrir y cerrar de ojos se fue. Juj, ilmi, yapi. Pasa capusca. En un abrir y cerrar de ojos se fue y se marchó. Muy bien. Sigamos, veamos la siguiente locución adverbial. Mana alinta hawaspa. Mana alinta hawaspa. A ciegas, sin averiguar bien. Por ejemplo, esta expresión la vamos a utilizar cuando alguien, pues, habla sin haber visto bien. Entonces vamos a decir, manalinta hawaspa ni chawanki. Manalinta hawaspa riman. Está hablando sin haber visto bien. Manalinta hawaspa. Muy bien, sigamos entonces, veamos. Sin discernimiento. O sea, sin entrar en razón, sin analizar. Hawajñausa runa. Otuanchis. O sea, una persona sin discernimiento nos ha robado. Otuanchis significa nos ha robado. Hawajñausa. Sin discernimiento. Sin conocimiento. Muy bien, esta expresión le da perfectamente a aquellas personas que no comen, en este caso, su sopa, no comen su comida. Las abuelitas la suelen utilizar muy cotidianamente al momento, pues, de querer, bueno, tal vez lanzarte, pues, quizás una expresión figurativa de que no quieres comer, pues, si te vas a morir, pues, si no comes, ¿no? Por ejemplo, mijuy niñucha, ama guañu guañu, canaiquipa. O sea, para que no seas sin ganas, desfalleciente, no estés a punto de morir. Por eso las personas que normalmente no comen su comida o quizás no tienen esa fuerza, esa energía, le dicen guañu guañu, o también otra expresión es el famoso tirulinqui. Muy bien, veamos entonces la siguiente expresión. Cam dice yancapas casi, yancapas casi. Nojaban kushka kutichi, yancapas casi, o sea, sin causa alguna, por gusto, de la nada. Por ejemplo, yancapas casi Amishawanki. Yancapas casi Amishawanki. O sea, sin causa alguna me estás enojando, ¿no? Yancapas casi. Muy bien. Pacayapi. Pacayapi. A escondidas. ¿Ah? Pacayapi haikusum wasinchista. Entremos escondidas a la casa. Pacayapi. Paca paca a las escondidas. Pacayapi. Muy bien, pacayapi rimarizum. Muy bien, a escondidas. Muy bien, habla la verdad. Oye, señor, habla la verdad, no mientas. Oye, alcalde, habla la verdad. Por ejemplo, sutillanta rimay, ama yuyacuspa. No mientas, habla la verdad. Muy bien, sutillanta rimay quiere decir habla la verdad. Sutillanta rimay.
Muy bien, veamos la siguiente expresión. Uyampini, dile en su cara, no le digas detrás. Muy bien, uyampini, rimasqaykita, dile en su cara lo que estás diciendo. Dile en su cara, uyampini. Uyampi, cara, ni, dile en su cara. Muy bien. Muy bien, amigos, llegamos a la parte final, a la parte culminante de estas locuciones adverbiales muy utilizadas en nuestra lengua quechua. Nojahuanca, tupa kunanchis, tinku kunanchis, camaña, jojpiña, hasta parlarizum. Hasta una próxima oportunidad.